nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de un correo electrónico por el cual se confirma la asistencia a esta comisión del jefe del Departamento de Precios del Instituto Nacional de Estadística, el señor Felipe López, que acompañado junto al abogado don Cristian Arias, y excusa su asistencia a la sesión de hoy del diputado Giorgio Jackson por encontrarse a la misma hora en sesión de la Comisión de Hacienda. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muy bien. En relación a la cuenta, ¿se ofrece la palabra? Bueno, don Felipe López, muchas gracias por estar hoy día aquí, por aceptar nuestra invitación. Igualmente a su abogado, don Cristian Arias. Usted sabe que se constituyó una comisión investigadora a raíz de los hechos denunciados tanto por el ministro de Economía de aquel entonces como el director del INE en relación a lo que había ocurrido con el índice de precio al consumidor. Entonces a nosotros nos pareció pertinente, luego de haber escuchado al director, al ministro de Economía, a exdirectores del INE, nos pareció bien escucharlo a usted, porque eso es lo que corresponde en un debido proceso, de escuchar todas las partes. Y por consiguiente, usted tiene absoluta libertad en lo que quiera decir. Por cierto, los parlamentarios después le podremos hacer preguntas, pero usted exponga lo que estime conveniente que quiera exponernos a nosotros. ¿Ya? De tal manera que no tenemos problemas de tiempo, ya sesionamos hasta las 7 de la tarde, pero a nosotros nos parece importante escuchar su opinión y lo que usted nos quiera entregar como información a esta comisión investigadora. ¿Ya? Así que le ofrezco la palabra para que usted intervenga. ¿Va a hacer una...? Sí. ¿Estamos preparados? Estoy... Bueno, pero ante todo agradecer la invitación, señor presidente, y honorables diputados que me den esta oportunidad para poder comentarles del procedimiento del IPC y poder aclarar dudas con respecto a qué es lo que sucedió aquel día y que finalmente cuál es el procedimiento que se siguió, ¿ya? Y también poder mencionar el marco normativo por el cual el IPC se calcula, las recomendaciones internacionales, ¿ya? para poder tener un panorama más amplio y un poco más acabado de cómo se calcula el IPC, ¿ya? Si me permite, voy a instalar el equipo. Exponga todo lo que nos quiera exponer. ¿Está funcionando el sistema? ¿Se cayó la presentación, parece? No, que estamos cambiando el computador. Estamos cambiando el computador. Que lo traje en mi PC y prefiero, solamente por una cosa de comodidad, que debiese reconocerlo prontamente. Si lo llamamos informática. Mientras que no tiene nada que ver con su exposición, pero aprovecho a hacerle una consulta. Sí, ¿Usted sabe cuándo concluye el sumario interno que se le ha hecho a usted? ¿Sabe, le han comunicado cuándo va? No, lo único que me he enterado es por lo que la fiscal comentó hace 2 sesiones atrás, que a ustedes les compartió en la sesión de la Cámara, pero no tiene idea, ni le han dicho. Y habitualmente estos sumarios, ¿cuánto tiempo llevan? A ver, yo no he dirigido ningún sumario, pero si bien tienen un plazo sumamente acotado, por lo general se tienden a extender más del plazo establecido.
Pero, como le menciono, yo no estoy dirigiendo actualmente ni he tenido que... ¿Todavía sigue el sistema? Mientras, ¿le podemos hacer preguntas mientras tanto? Sí, ¿no? por supuesto. Yo diría que esperemos que él haga su contexto para poder nosotros saber que... Porque si no vamos a influenciar su posición. Pero las que estoy haciendo yo son súper ingenuas. Ya. Sí, pero en todo caso, bueno, la idea es que yo les pueda comentar, digamos, les pueda exponer, digamos, las ideas principales y que podamos después realizar las consultas, idealmente, para que sea más ordenado. Sí, por cierto. Lamentablemente soy un poco disperso. Mientras se carga el sistema, podría presentarse él. Sí. ¿Cuál es su profesión, su expertise, cuándo ingresó al servicio, cómo llegó donde llegó, etcétera? Yo creo que De hecho, mientras... justamente era la... Así es la presentación. Así es la presentación. Así va a estar. Está bien, entonces. Está bien. ¿Necesitaremos informática? Es bueno que se presente usted para la audiencia y cuando intervengan, por favor, como Sí. está siendo televisado, entonces para que la gente sepa quién interviene. Bueno, muchas gracias, señor presidente, nuevamente, honorable diputado. Me he titulado Comisión Investigadora Caso IPC. Y con lo que primero quisiera comenzar es efectivamente para que ustedes me puedan conocer y quienes estén escuchando o viendo esta audiencia, quién es la persona que le habla, Felipe López Borges. De profesión soy ingeniero estadístico de la Universidad de Santiago. Soy egresado de Magíster de Estadística en la Universidad Católica y egresado de Magíster en Economía Financiera de la Universidad de Santiago, ¿no? Probablemente hoy en día me pesa mucho que no haya terminado y que no haya terminado mis tesis, que es lo que me falta. Como experiencia académica estuve desde el año 2005 hasta el año 2011 siendo profesor de Cálculo 1 y Cálculo 2 para los programas de ingeniería de los estudiantes de la Universidad de Santiago. También como profesional del área de IPC en el INE. Por varios años también dicté charlas respecto a la importancia del IPC para varias universidades, varias carreras a nivel país, acá en Santiago, en el norte, así como en el sur, ¿no? De hecho, el año pasado, en octubre del año 2018, el director nacional, a solicitud de la Oficina Estadística de Colombia, me envió como experto temático para una auditoría de un indicador de precios, que es el índice de costo de transporte de carga por carretera. ¿Y por qué me enviaron a mí? Bueno, porque no es un índice que sea tan común en el mundo, pero nosotros en el INE tenemos un indicador similar. Y de hecho para el INE de Colombia nosotros somos un referente porque nosotros comenzamos con ese indicador. Por lo tanto, el año pasado fui como un experto que pudiese aportar a mejorar y también dar fe de la calidad de dicho indicador, ¿ya? Pero al margen de eso, también cómo ha sido mi experiencia laboral dentro del INE, ¿no? Soy un funcionario de carrera, llevo 11 años en la institución, entré prácticamente al haber salido de la universidad. Entré en el marco de cambio de año bases del IPC en el año 2008, momento en que se iba a hacer un gran cambio metodológico dentro del IPC, y fui invitado a participar como analista estadístico, como un funcionario, o sea, como en este caso como
honorario, pero para realizar labores de establecer propuestas de mejoras metodológicas para el indicador. En ese instante propuse para varios servicios que se iban a incorporar en la canasta del IPC. También estuve liderando parte del equipo estadístico que también estaba apoyando este trabajo. Y ese trabajo se extendió hasta el año 2011. Alcanzamos a publicar 2 cambios año base, la base diciembre de 2008 igual 100, vale decir la actualización de la canasta del IPC del año 2008 y además la actualización de la canasta 2009, donde ahí el gran cambio también fue que la medición no solo representaba el Gran Santiago, sino que representaba a las 15 capitales regionales de la época, que de hecho era una solicitud también que la OCDE también nos hacía como país para como mejoras al indicador. Bueno, en el año 2011 asumo como cargo, en el cargo de asesor estadístico del Departamento de Estadísticas de Precios, es decir, paso desde el área más metodológica, de la área más dura, técnica, teórica, a la área que se encarga de compilar, de producir las cifras del IPC mes a mes. Vale decir que trabajo con los datos, que trabajo con las bases de datos y que en el fondo está en el proceso productivo del indicador, ¿ya? Y paso a ser asesor estadístico del jefe del departamento. Mis desafíos en ese cargo fue hacerme cargo del cálculo del IPC, cuadrar también, que es algo que voy a mencionar más adelante, pero trabajar con los equipos informáticos del IPC y también en trabajar con los equipos de los analistas que validan en una primera instancia esta información, ¿ya? Puliendo los métodos para validar, establecer protocolos para la mejora de la descriptora de las variedades, reevaluar el uso de las codificaciones con las que se trabajan en terreno. De hecho, también establecimos la primera versión del diseño muestral del IPC, ¿ya? Eso lo hicimos junto a mi equipo de estadísticos, y además desarrollamos las primeras ecuaciones hedónicas, que es si bien es algo más metodológico, dado que teníamos el conocimiento como estadísticos, fuimos los primeros que lo evaluamos. ¿Qué es una ecuación hedónica? Para que no suene algo como mágico, básicamente es poder describir el precio de un bien a través de sus características, ¿ya? Vale decir, por ejemplo, poder describir el precio de este computador a través del tamaño de la pantalla, del procesador, del peso, la cantidad de puertos USB, características que permiten describir y estimar el precio del bien. ¿Para qué se utiliza eso? Porque ante cambios en las características nos permite ajustar y estimar el precio ajustado. ¿Por qué es importante? Porque una de las cosas fundamentales del IPC es que se pueda medir mes a mes el mismo ítem, el mismo bien, pero con las mismas características. En caso contrario, la variación en el precio está ensuciado, por así decirlo, con otro fenómeno, ¿ya? Por eso es importante que se hagan se puedan cuantificar eso, ¿ya? Y esa es una metodología que de hecho está establecida internacionalmente. No es algo que, digamos, en los estadísticos ni los economistas del INE Chile eso no ocurrió. La verdad es una recomendación internacional que otros países lo empezaron a implementar mucho antes y que vieron que también producía los efectos deseados. Y las primeras ecuaciones que implementamos fueron principalmente para productos tecnológicos, ¿ya? Eso fue bajo mi liderazgo y con mi equipo de estadísticos y también los encargados de edición. Logros más recientes, ya de eso estamos hablando, de que fue en el año 2011. Ya en el año 2015, y aquí debo corregir a Blanca Salazar, que estuvo en la última sesión, cuando ella dijo que
yo fui elegido por un cargo de confianza. Eso no es cierto. En el año 2015 se hizo un concurso público y abierto, al cual, por supuesto, yo postulé, ganando ese concurso, y desde entonces asumo el cargo del jefe del Departamento de Estadísticas de Precios, ¿ya? Quedando a cargo de aproximadamente 256 personas, siendo responsable, entre otras cosas, del IPC, ¿ya? Como jefe del departamento me tocaba, por supuesto, velar por el índice de precio del consumidor, pero también por otros indicadores de precios como el índice de remuneración y costo de la mano de obra, índice de precio del productor, índice de costo de transporte, que es el símil con el de Colombia, y otro proyecto que está relacionado con la paridad de poder de compra, que es un proyecto que lleva Eurostat OCDE. Logros destacados en ese cargo, cosas que hicimos importantes: estandarizar el trabajo de los equipos. Pasaba mucho que los equipos tenían sus propias dinámicas de trabajo, ¿ya? Y lo mejor que podíamos hacer es revisar cada experiencia y ver qué cosas teníamos en común, que son muchas, ¿ya? Y en el fondo era estandarizar conceptos, estandarizar metodología, operativas principalmente, el tratamiento, digamos, de los equipos de terreno. Entonces hicimos un trabajo muy fuerte en eso, en que mis equipos a cargo trabajaran de forma similar, ¿ya? Por supuesto, cada uno tiene particularidades, pero a grosso modo el trabajo es el mismo. Entonces era que pudiésemos trabajar más cohesionadamente y más coherentemente. Incorporamos herramientas tecnológicas. Estábamos avanzando en poder hacer captura de IPC y de otros 2 indicadores también con dispositivos móviles. Es un proyecto que estuvimos trabajando en los últimos 2 años. Incorporamos herramientas tecnológicas para la validación de los indicadores y partimos con el IPC, en el fondo, para que el trabajo de validación, que es una etapa fundamental dentro de un indicador, ¿ya? Si bien es importantísima la parte de la recolección, de encontrar de poder recopilar los precios, que son los que nutren el indicador, hay una parte también igual importante o más importante, que es la dedicación a validar la información que está ahí, sea verosímil y que sea la correcta la que debe entrar en ese indicador. Y para eso trabajamos con herramientas de estadística, desarrollando reportes estadísticos que nos pudieran apoyar en la toma de decisiones, ¿ya? Eso es algo que también mencionó el director en 2 sesiones atrás, que eso es algo, una de las mejores que también nosotros empezamos a incorporar, ¿no? Y dentro de los desafíos de estos últimos años, también el desarrollo exitoso de los cambios año base, la actualización de los 3 indicadores que están a mi cargo, que ya lo había mencionado: el índice de remuneraciones, índice de precio de productor, índice de precio del consumidor. Como deben saber, el índice de precio del consumidor a partir de este año cuenta con una nueva canasta, con un nuevo periodo de referencia de ponderaciones y de precios. Y dentro de la última experiencia digamos como líder de un equipo de trabajo grande, en el 28 de marzo del 2019, poco antes de que pasaran estos incidentes, mi superior, el subdirector de operaciones, me solicitó que, adicional al trabajo que hago de liderar al equipo del Departamento de Estadísticas de Precios, también asumiese la jefatura del Departamento de Estadísticas Económicas. Vale decir, me hiciera cargo de la producción estadística de otros productos, de otros 7 productos, y que estuviese a cargo, aparte de las 256 personas que ya estaba liderando, sumar 200 personas más. Por lo tanto, era un equipo que tenía que liderar de cerca de 500 personas, ¿ya? Y desde esa misma fecha es que asumo ese rol y esa tarea, ¿no? Eso es como, digamos, como a grandes rasgos
quién soy yo y cuál es mi labor dentro del INE, mi experiencia dentro del INE, que principalmente ha estado dedicada al índice de precio al consumidor y a los indicadores de precio, ¿no? Son 11 años de experiencia que he estado trabajando, creciendo en esta temática, ¿no? Y que son necesarias también para poder llegar a liderar un equipo y poder llevar a cabo un trabajo como es el cálculo del IPC, ¿no? Como en una segunda etapa también me gustaría poder comentarles a grandes rasgos cómo es el proceso de producción del IPC. No quiero detenerme mucho en esto, pero para que se entienda cómo es la producción estadística, el subdirector técnico subrogante mencionó las grandes etapas, pero lo que es con respecto al IPC, que también tiene sus propias etapas, me gustaría que para que pudiésemos acercarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo es parte de este proceso de producción? Tiene un equipo de recolección, ¿ya? Todo nace con la recolección de la información de los precios, ¿ya? Esta etapa se realiza a través de 82 encuestadores a nivel nacional, ¿no? Las principales formas de recolección son presencial, aunque también tenemos precios centralizados, contacto telefónico, recolección web. Tenemos distintas formas, sobre todo tratando de aprovechar los beneficios que la tecnología y que el e-commerce también ha ido ganando espacio, así que por supuesto, y también siguiendo recomendaciones internacionales, poder avanzar en ese sentido, ¿no? Este trabajo se concentra en las 3 primeras semanas del mes, así que por lo tanto gran parte del trabajo de producción se concentra en obtener los precios y para que sea lo más representativo es que se ocupa gran parte del mes en poder recopilar esta información. Como todo proceso estadístico, también se recomienda que haya un equipo de supervisión que pueda hacer las labores de auditar de alguna forma este trabajo, que pueda ayudar a acompañar a estos encuestadores, que pueda darle un mayor grado de calidad a la información y que también pueda capacitar a los equipos operativos, aperturar fuentes de información. En el fondo dan un apoyo a este trabajo en campo. Por supuesto, esta información que se recolecta tiene que ser llevado a una base de datos, ¿ya? De tal forma que de esta forma después se pueda procesar la información de forma mucho más simple. Para ello tenemos un equipo de digitación, ya aproximadamente 15 personas que están concentradas en Santiago, ¿no? Una parte de los formularios que se recolectan en el país llegan, se remiten a la oficina central, donde este equipo se encarga de procesarlos, dejarlos en una base de datos y luego son almacenados, ¿no? Hay otro equipo que hace una validación de primer nivel muy acotada, de validar. El equipo de digitación lo que hace es transcribir la información, ¿no? No podemos exigirle más a ese equipo por los grandes volúmenes y porque es una etapa mucho más sistemática. Entonces, este equipo lo que hace es transcribir. Y hay otro equipo que hace que un 25% de lo que entra ahí, también porque es recomendable, no podríamos someter a escrutinio al 100%, estaríamos haciendo un doble trabajo que en el fondo es ineficiente, pero sí sometemos a escrutinio un 25% de los formularios que llegan y se valida que se hayan seguido los protocolos, que se hayan llenado los campos correctamente, que venga lo mayor justificado posible y también ellos pueden remitir consultas en caso de dudas, ¿no? Y entonces esto, ya que está en una base de datos, pasa a un equipo de análisis, a un primer equipo de analistas, ¿ya? Que por su expertise, si bien hacen un trabajo un poco más fino que el de revisión, no cuentan hasta el final, no cuentan con toda la información, y también eso por resguardo de la información, por lo sensible de la información, nunca tienen toda la información que se está procesando. Cuentan con toda la base de precios, pero los validadores históricos y de toda la información y los resultados que se están generando, eso no lo obtienen.
Lo que se pide principalmente de este equipo de encargado de división es que puedan validar la base de datos línea por línea, que en el fondo puedan asegurarse de las variaciones, tratar de buscar una justificación, revisar las observaciones e ir compilándolas, porque esos también después sirven como insumo para el boletín que se publica, ¿no? También se realizan también encuestas pilotos que permiten ir actualizando la canasta, ¿no? Pero básicamente su trabajo es un análisis un poco más básico de lo que al momento de calcular se necesita, ¿ya? Y llegamos en la etapa que es la parte más sensible, también la que más nos importa en este sentido, que es cómo se calcula y quiénes son las personas que intervienen en el proceso del cálculo y en qué momento, ¿ya? Una vez que está toda esta información procesada, que tenemos ya un cierto set de precios que están validados, es hora de que entra el Departamento de Estadística de Precios, vale decir, mi persona, que es quien lo lidera, y también dos personas más que son también estadísticos, analistas estadísticos, que tienen mucha mayor expertise y conocimiento en métodos estadísticos para detectar anomalías y para entregar un mayor grado de certeza de la calidad de la información que está entrando en el cálculo, ¿ya? Entonces, aquí es donde por primera vez interviene fuertemente el Departamento de Estadísticas, que es cuando ya está consolidada la base de datos. Y para el cálculo del IPC, en el fondo ya se empieza a conformar el equipo. Está, por una parte, el jefe del departamento, están estos dos analistas estadísticos, el coordinador informático, que es el que va a procesar la información en otro software. Está también el coordinador de los encargados de división, ¿ya?, que tiene toda la información que recopiló los encargados de división, que también es estadístico, ¿ya? Así que por lo tanto él también es un tremendo apoyo tanto para su equipo como para el proceso de cálculo. Y el jefe del subdepartamento de Estadística de Precio del Consumidor, que es el que ha estado en el fondo da los lineamientos y está a cargo de toda la parte operativa, ¿ya? Este es el equipo que se encarga del cálculo del IPC, que son las personas que cuando estamos realizando el cálculo son los que nos sentamos a validar la información, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza el proceso de cálculo? Una vez cerrada la base, desde los encargados de división diciendo, ok, nosotros validamos, creemos que dado nuestro nivel de expertise, están justificados, no tenemos más consultas, se le entrega esa base final al informático para que cargue una base de datos que se llama IPC Nacional, que es la base que tiene, podríamos decir, una base bruta, que tiene todos los registros, que tiene observaciones, pero que tiene que también ser sometida a algún tipo de escrutinio estadístico, ¿no? Esa base es compartida a los analistas estadísticos para que lo procesen en el software estadístico SAS, y paralelamente el coordinador informático esa misma base la procesa en un software estadístico denominado SQL, ¿ya? Ambos software son sumamente reconocidos a nivel internacional. Uno es SQL Server, que es de Microsoft, el otro es SAS, que es de un instituto de estadística, que también se especializa en análisis estadístico y que también es dentro del mundo estadístico es altamente reconocido. Sí. Muchas gracias, presidente. Para ser más didáctico, en cada proceso, ¿cuántos días se demoran para hacerlo más didáctico el proceso que usted está presentando? Porque uno puede decir, está todo dentro de un día, en la mañana hacen esto. No, el cargado de división hace en el día 1, el informático carga la base en el día 2, el cálculo lo hace en el día 3, etc. etcétera. Todo dentro del mismo día. Por eso. Ya, sí, por supuesto.
Todo lo anterior pasa dentro del mes, hasta el último día del mes, pero el cálculo del IPC es 2 días antes de la publicación. ¿Ya? Entonces los encargados de división en 2 días antes hasta el mediodía tienen la opción para hacer las últimas correcciones. Entre ese mediodía y las 5 de la tarde el informático carga la información y de ahí se procede a calcular los 2 sistemas informáticos. ¿Ya? Cuando los software producen el cálculo, después hay un proceso que se llama cuadratura, que es la que nos asegura que los resultados que se obtuvo en cada uno de los cuadra. Y en el fondo nos aseguramos de que no hubo un error de procesamiento. Eso es lo que nos asegura, ok, estamos de acuerdo, toda la información se incorporó de forma correcta en ambos sistemas y además el procesamiento arrojó los mismos resultados. Todo eso, como les digo, pasa desde las 5 de la tarde y en el fondo no puede pasar más allá de las 8 de la mañana del otro día. ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos esta cuadratura, y que es algo que se confundió en algún momento cuando se dijo que se cerró el sistema y se volvió a abrir, en el fondo lo que primero pasó es que hubo una cuadratura. Ya, por lo menos teníamos la seguridad de que estaba correctamente procesada la información. Luego de eso, para poder validar estadísticamente los resultados, lo que se gatilla es un proceso automático que es un reporte de validación. Un reporte que lo construimos internamente en el equipo, donde también se ciñe a las recomendaciones internacionales. De hecho, en gran parte del manual, de los manuales, y de ahí lo voy a mencionar y también le voy a mostrar aquí el manual, que dice que no se escatime tiempo en análisis de la información. ¿Ya? Entonces se gatilla un reporte que es el que se me entrega como último responsable del proceso para revisar la consistencia de la información. Dado que ya han habido procesos de validación y que lo importante del proceso de validación no es el nivel del precio, no es el precio que se ingresó, sino que las variaciones que se están reflejando en el indicador y cada uno de los precios sean verosímiles, es por eso que yo me dedico a revisar a nivel de división, primero, si es que esas variaciones son concordantes con la historia. ¿Ya? Entonces, a continuación les voy a mostrar algunos gráficos que ejemplifican lo que nosotros vemos. ¿Ya? No es la completitud del informe porque hoy en día no tengo acceso a esa información, pero sí a los gráficos que nosotros vemos. Entonces, por ejemplo, lo primero que se realiza es ver eso. ¿Ya? ¿Qué es eso? Por un momento veamos el gráfico de la izquierda. Concentrémonos en el gráfico de la izquierda. ¿Ya? Lo que se muestra ahí es una de las divisiones del IPC, la que contiene otros bienes y servicios, pañales, colonia, servicio de peluquería, ¿ya? Concentra productos de los 321 productos de la canasta, están concentrados ahí, y sus comportamientos promedios están reflejados ahí. Históricamente, en la canasta de la base 2013, que comienza el 2014 y termina el año 2018, mes a mes, esos son límites máximos y mínimos, ¿ya? Vale decir, por ejemplo, en febrero, la dispersión o la contribución que hizo esos productos a la incidencia, si se dan cuenta, es bastante acotada, ¿ya? Se expande en algunos otros periodos del año, pero en general esos han sido los comportamientos máximos y mínimos, ¿ya? Entonces lo que nosotros es contrastar la información que vamos a producir y que vamos a publicar contra esos límites. Cualquier cosa que esté fuera de esos parámetros, lo que a nosotros nos genera un cuestionamiento. ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo eso? Lo que nosotros nos hacemos, y esa información no la manejan los encargados de división. Una, porque no han tenido esa información, y le insisto, por cosas de seguridad, está establecido que no lo vean. Entonces, teniendo toda la información, se grafican se realizan estos gráficos. Entonces, con toda la información, y es un caso verídico, es algo que pasó,
el 28 de marzo del 2018, la contribución que estaba haciendo la división de otros bienes y servicios, peluquería y los otros productos, estaba claramente fuera de rango, ¿ya? Estaba siendo que ya había pasado procesos de validación. ¿Sí? Y esto estaban impactando de forma normal con respecto a cómo es su historia. Esto nos obligó a revisar con los encargados de división cuáles eran los productos que estaban provocando esa anomalía, ¿ya? Entonces revisamos otras series de gráficos, que los voy a mostrar a continuación, y finalmente, luego de validar, el resultado, que finalmente fue publicado, fue el gráfico siguiente, donde en el fondo se corrigió la información que estaba en la base de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque faltaba depurarla, ¿no? Porque ahí hubo criterios estadísticos y también hubo un criterio de experto, ¿no? Siempre siguiendo recomendaciones internacionales. ¿Ya? Lo que se muestra acá es a nivel de producto, ya es un poco más desagregado que a nivel de ediciones. La idea de este análisis es hacerlo desde lo más macro a lo más micro, en el fondo poniendo la atención en los grupos de producto, en los grupos de índices que se comportan de forma más anómala, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, me vuelvo al anterior, cuando encontramos que en marzo habían datos anómalos, lo que hicimos fue revisar el comportamiento de todos los productos que están contenidos ahí, ¿ya? ¿Y qué gráficos vemos? Son estos. ¿Qué dice esto? No se alcanza a apreciar mucho, pero este es el comportamiento histórico, por ejemplo, de un producto queso, ¿ya? ¿Y qué es lo que tratamos de ver aquí? Cambios en la tendencia de la volatilidad del indicador, cambios en el comportamiento de la variación promedio del producto para el mismo mes en años anteriores. No sé si tengo el puntero aquí, pero no sé si alcanzan a apreciar que hay algunos puntos azules. Ya, esos puntos azules significan el mismo mes en años anteriores. La línea que se ve ahí horizontal es que no hubo variación. Todo lo que está arriba significa que los precios mostraron alzas en dichos meses, y todo por lo que está por debajo indica que habían bajas. Entonces, si nosotros vemos la tendencia de este producto, el primer punto azul muestra de que para ese mes, en ese año, ese producto mostró variaciones positivas. Para el año siguiente mostró una caída fuerte, ¿ya? Entonces eso es, okay, hay un cambio de tendencia, puede verse por muchos factores. Lo importante es que nos aseguremos que ese cambio en la tendencia esté bien justificado, ¿ya? Si vemos más adelante, los otros comportamientos se tienden a comportar más bien cerca o que no hubo variación o hubo una variación positiva. Y en el último periodo volvió a caer fuertemente. Entonces eso es un indicador de que algo tenemos que mirar, ¿ya? Si uno mira la tendencia para atrás, es que en general no debiese tener grandes dispersiones y que en general tienden a ser más positivas. Que esta esté a la baja, quizás significa que tenemos que prestar más atención a este producto, ¿ya? Entonces, estas dos cosas se complementan, ¿ya? Lo primero nos dice a nivel macro, y después los productos nos dicen, mira, este es el producto que puede estar influyendo en el comportamiento más macro. Y esa es la forma en que, de forma más macro a lo micro, vamos investigando cuáles son los sucesos y que pueden estar induciendo en que el indicador se mueva de alguna forma anómala, ¿ya? Un tercer set de gráficos, y que no son los únicos, pero son bastante clarificadores. Este otro gráfico estadístico que es muy utilizado, se llama gráfico de box plot o de cajas con bigote, y lo que hace es mostrar la distribución de las variaciones de los precios, ¿ya? Lo que uno esperaría, todos conocemos, hemos escuchado hablar de la distribución normal, que en el fondo los datos se concentran en torno a la media. En general, es más común que la variable, los resultados, cuando uno mide un fenómeno, todo gira en torno a un cierto valor común, por ejemplo la estatura.
La estatura de los chilenos es de 1,78, por ejemplo, del hombre, de la mujer 1,65, 1,70, y en general, cuando tomamos la estatura de las personas, los valores giran en torno. Pero siempre hay casos atípicos, personas que son muy altas, personas que son muy bajas. Entonces, lo que uno hace en el contexto económico, en el contexto del IPC, eso también pasa. Tenemos variaciones de precios que se concentran en torno a una media, ¿no? Pero siempre hay casos atípicos, variaciones que son demasiado extremas al alza o variaciones extremas a la baja. Y lo que nosotros hacemos es identificar esos casos. Entonces, si se dan cuenta, partimos de lo macro, viendo las divisiones, viendo los productos, vimos que un producto se estaba comportando anómalamente a la baja, y ahora vamos a los precios y vemos, qué precios están influyendo en esa baja. Y esos son los casos que nosotros utilizamos y que en general en la literatura se conocen como datos anómalos o datos outlier. Y lo que recomienda la metodología internacional es que, usted estúdielos, trate de justificarlos, trate de encontrar la razón de eso y trate de encontrar si eso es una variación correcta o incorrecta. Si es correcta, por mucho que sea anómala, déjela. Pero si no tiene cómo justificarla, si ya se pasaron las instancias, si no tiene cómo resolverlo, duda, descártelo, ¿no? Y ese es el proceso que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, también es un proceso que es bastante exhaustivo, pero también que requiere también de cierto conocimiento. Y también requiere conocimiento de no solo de este análisis, sino también de entender cómo se mueve y cuál es la trayectoria del IPC en el tiempo, ¿ya? Entonces, una vez que se ha hecho esta validación, y ya tenemos ya un panorama de lo que está reflejando el reporte de validación, hay dos grandes caminos. O encontramos datos anómalos, ya el tema de los casos anómalos y que sean casos anómalos realmente importantes, pasa en algunos casos, no siempre, ¿ya? Hay casos en que el comportamiento general se comporta de acuerdo a lo que uno espera, y eso es lo que vemos en la parte de abajo, es como la segunda determinación que puede suceder cuando ve un reporte de validación, vale decir, no encontramos datos anómalos significativos que impliquen una mayor investigación y por lo tanto podemos dar por cerrado el cálculo. Y recién después de eso podemos decir que se cerró el cálculo, ¿ya? Por el contrario, si luego de ver el reporte vimos estos gráficos que está presencia de comportamientos extraños, entonces lo que se solicita al coordinador de los encargados de división o a los encargados de división propiamente tal, que revisen las justificaciones, ¿ya? En la medida de lo posible. Claro, ahora, como comprenderán, como esto pasa al final del último día, no siempre vamos a poder encontrar digamos, informantes que nos puedan complementar la información, pero sí, la idea es hasta el último poder justificar esas variaciones y asegurarnos de que son correctas. Si la justificación es insuficiente, entonces se procede a una edición de precio, ¿vale? ¿Qué significa eso? Significa que se descarta ese precio y, según una regla preestablecida por los sistemas informáticos, ese precio pasa a ser imputado. Y pasa a ser imputado por la variación promedio de los otros precios que fueron considerados efectivos, ¿ya? Y en esa etapa no actúa, digamos, el humano. Ese procedimiento de imputación se realiza automáticamente a través de una máquina, ¿ya? Y ese proceso de imputación es días antes de. Es el día. El mismo. Todo esto, 2 días antes. Por eso son 2 días antes que se publique. Antes que se publique. Porque este proceso tiene que quedar cerrado, idealmente temprano, pero ocurre en contingencia. Pero esto tiene que estar listo
y este proceso no termina hasta que queda listo. Cuando queda listo, se cierra y eso se entrega a primera hora de la mañana del día siguiente. Se entrega para que se empiece a confeccionar lo que es el boletín, y luego el boletín, los tabulados con la información que se publica, que se pone a disposición del público, y también para la revisión de la subdirección y que apruebe el boletín, y luego en el día, 2 días después, se entregue a las 8 de la mañana a todo el público. Ese es a grandes rasgos el procedimiento. Eso es lo que ocurre mes tras mes cuando se produce un cálculo del IPC, con, por supuesto, más bemoles que otros, dependiendo de problemáticas que puedan haber ocurrido en un determinado mes, ¿ya? Todo este procedimiento está reflejado en estos 2 grandes manuales, ¿ya? Como yo les dije, la producción estadística del IPC no es antojadizo de los INE. Se basan en recomendaciones internacionales, en 2 manuales. El primero es el Manual de Índice de Precio al Consumidor, Teoría y Práctica. Los autores son OIT, el Fondo Monetario, OCDE, Eurostat, UNESE, que es una comisión en particular de la ONU de Economía, el Banco Mundial y también la Oficina Estadística de Reino Unido. Estos manuales lo que hicieron es tomar la experiencia de muchos países, se lo encargaron a expertos en IPC para que generaran las mejores prácticas y las recomendaciones para cualquier oficina estadística del mundo, ¿ya? Por lo tanto, para un INE, esto es la Biblia, ¿ya? Aquí ya les traje como ejemplo el primer libro que aparece, ¿ya? Son aproximadamente 600 páginas y que va desde la definición de un IPC hasta cómo construir la canasta, la encuesta de presupuestos familiares, que es la que suministra los ponderadores, las buenas prácticas en la recolección, en la validación. Hay capítulos enteros para ello. Incluso también cómo hacer auditorías al IPC, personas que deberían participar en esa auditoría, procedimientos que se deberían llevar, cómo hacer el boletín de publicación, cosas mínimas que deberían estar. Por lo tanto, es un manual sumamente completo y que es en el cual, como insisto, cualquier oficina, incluyendo la del INE, tiene que seguir como norma, ¿ya? Y hice unos extractos de estos manuales, ¿ya? Hay mucha información que aparece en esto, donde, como les mencionaba, indica no escatimar en la validación de la información para asegurar que la información que está entrando sea verosímil, ¿ya? Porque es muy enfático en eso, ¿ya? Y de por qué es tan relevante la etapa de la validación, y no de quedarnos porque fue un precio recolectado, es un precio válido, ¿no? Un precio recolectado no necesariamente un precio validado, ¿no? Como le digo, hay muchas citas y mi idea no es leer completo, esto va a quedar para ustedes. Sí. Pero, por ejemplo, hay un texto aquí que esto resulta sencillo si el declarante, esto cuando se identifican posibles errores, la idea de validar el precio, y es que resulta sencillo si el declarante puede informar el precio correcto, y si ello no es posible, vale decir, no tengo la capacidad de poder corregir el precio o asegurarme de que el precio es el correcto, puede imputarse el precio o omitirse del cálculo del índice, ¿no? Esos son los lineamientos que la OCDE nos entrega cuando nosotros estamos haciendo este escrutinio estadístico. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿O cuáles son sus recomendaciones? Por ejemplo, habla también de establecer los límites superiores. Entonces, cuando nosotros les mencionaba que establecíamos límites para el comportamiento de las divisiones, es porque también la OCDE nos recomienda definan límites superiores e inferiores
sobre cómo se está comportando, y eso establezcanlo en sus métodos, en su análisis para descartar cosas anómalas, ¿ya? Don Felipe, perdón que lo interrumpa, pero yo creo que hay diputados que quieren hacer luego preguntas. ¿Ya? ¿Usted nos podría llevarnos a la noche X? Sí. ¿Qué pasó esa noche? Bueno, Porque si no, nos vamos a quedar en una explicación muy detallada de cómo se calcula el IPC. Sí, por supuesto. Y a nosotros nos interesa saber, para armarnos una opinión, un juicio, qué fue lo que pasó ese día. Perdón, diputado. Sí, pedí la palabra por lo siguiente, porque está bien la explicación que usted nos da, pero acá se nos dijo, y fue noticia nacional, que hubo una adulteración, que hubo una manipulación. Eso lo han dicho 3 veces y ya está. O sea, más allá que después se trate de atenuar, de quitarle un poquito de aire a lo que se dijo, pero eso fue lo concreto. Entonces, todos entendemos qué es lo que es el término. Pero dentro de todo el proceso, usted determina, llegan al final, ¿en qué minuto? Porque usted no es el director. Y su concurso no fue para eso. Por tanto, usted es responsable de un proceso de cálculo en donde se cuadra la caja y se determina. Perfectamente entendí lo que usted me está diciendo. Pero yo tengo, a lo mejor puede que mi conocimiento o mi estructura mental de acuerdo a cómo tienen que ser los procesos y cómo se cierran, el que firma es el director, no es usted. Y nunca va a ser usted, porque salvo que haya una cuestión preconcebida y digamos que usted es el fusible de todo esto y que por lo tanto usted se va a quemar y no pase por las manos del director, que entre otras cosas yo imagino tiene una responsabilidad del servicio y de todo lo que allí pase. Esa responsabilidad no se puede evadir. ¿Ya? ¿Y en qué minuto el director sabe, oiga, el IPC es este número y aquí está el proceso completo? Yo imagino que se mosquearán si es que todavía se usa papel o a lo mejor habrá alguna forma distinta. Necesito saber eso, porque hay un minuto, a mi entender. Si no lo hay, malo sería, porque ahí nos está asumiendo una responsabilidad como director. O sea, es evidente. Si no, ¿para qué tenemos director de línea? Basta con que usted esté y estamos listos, ¿ya? Eso es lo que queda brotando en el ambiente. Entonces, mi pregunta es esa: ¿en qué minuto el director dice, mire señor, aquí está esto, revíselo, quiere alguna explicación? Yo me imagino antes de las 8 de la noche, ¿ya? Porque no podría ser a las 8 cuando está preconcebido que ahí cae todo y después ya es público. Por eso, antes de eso, sería bueno que usted nos explicara qué pasó. Ya. ¿Qué pasó? ¿Por qué se le acusa a usted de lo que se le acusa? Entonces, que nos pudiera reproducir, no sé si se recordará exactamente, de qué fue lo que pasó en ese momento, en esa noche, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Perdón. Efectivamente, lo que a nosotros nos interesa, porque aquí en la comisión va a ver el procedimiento que pasó esa noche. Efectivamente, esto es una clase didáctica para nosotros, que al final, después de ver tantos números, quedamos más enredados para cómo se hace. Y efectivamente, la pregunta que nosotros tenemos que dilucidar y dar una respuesta es lo que pasó esa noche. Pero yo no sé, y le quiero preguntar, si usted está en sumario, ¿usted puede hablar de este tema, por ejemplo? Más que nada como un asunto técnico, sí, claro. ¿No es cierto? Porque si está en sumario, usted... Y de seguridad suya. De seguridad, eso es lo que quiero decir, presidente, y él lo dijo, y yo lo quiero felicitar, presidente, porque le advirtió que usted puede hablarnos, nosotros no somos jueces. Nosotros estamos por preservar, ¿no es cierto?, que el IPC sea correcto, porque aquí, por su intermedio, el diputado, ¿no es cierto?, siempre habla que alguien ganó. Yo digo que alguien perdió también, porque cuando uno gana, alguien pierde, y dadas las circunstancias, o no hay comunicación en el sistema. Y eso es lo que nosotros tenemos que dilucidar acá, porque esta es una investigación de fechas más pasadas, no solamente de esto que pasó, sino que si usted hace la pega correcta o no, darle certeza a todos los chilenos y a los extranjeros que aquí de verdad el IPC es un asunto serio. Si por eso es más que nada la pregunta técnica, si usted esto lo compromete con lo que usted va a decir, le va a afectar en su sumario, y veo que nosotros no somos jueces, somos diputados y nada más.
No, claro, sí, pero hasta donde entiendo, todo lo que yo les he comentado es el procedimiento del IPC, y lo que yo les pueda comentar es de lo que, claro, de lo que yo recuerdo de esa noche. Exactamente. Exactamente. En este pequeño preámbulo, para que vayamos a esa parte, el diputado Mellado quiere hacer un comentario. Gracias, presidente. Una pregunta. La verdad es que quiero hacer unas precisiones y después quiero hacer una pregunta. Aquí los que han venido obviamente han sido los dos o sea, el actual director, la exdirectora anterior, ¿cierto? Un ministro también estuvieron y hablaron de manipulación. Dado de que esta manipulación se encontró porque había un equipo de auditoría que se creó para ver otro tema y que después se le encargó que mirara este tema. Pero este equipo no miró solamente el mes de agosto, el mes de septiembre, el mes de octubre, miró para atrás. Y miró para atrás años. Y extrañamente nunca había sucedido lo que sucedió en agosto, lo que sucedió en septiembre y octubre. Y tampoco para adelante. Entonces, la pregunta es, lo que ellos decían que era manipulación es porque después de todo el proceso que usted nos mostró, que también nos mostraron ellos como la forma, se cerraba a una hora, no sé si era a las 8 de la noche de ese día, se envió un mail con el 0,1 y al otro día a las 5 de la mañana se cambió el guarismo a un 0,2, que era la expectativa de mercado que tenía el mercado con el IPC que iba a suceder. Si usted estaba desde el 2015, nunca había sucedido eso desde que usted estaba hasta ese momento. ¿Qué cambió ese día, digamos, en que estaba cerrado? ¿Se le informa a los jefes superiores que había un problema y que se modifica? Porque nunca había sucedido para atrás. Por lo tanto, es un hecho completamente anómalo lo que ahí sucedía, e inesperado, pero anómalo, y también nunca había sucedido en la historia del INE lo que sucedió, lo que se vio ahí. Entonces, ese hecho tampoco fue informado hacia arriba antes de hacer la corrección. Eso, presidente. Solo para precisar, solamente el ministro Valente y el actual director del INE han dicho que esto es manipulación. La señora Jimena Clark, que estuvo en la sesión pasada, no habló de manipulación. Y el actual ministro tampoco ha hablado de manipulación. Solo quiero precisar eso para que le quede claro. Ya, tiene la palabra, pero... Ya, pero para que pueda hablar... Sí. Sí, la consulta está en que si esto fue 2 días antes y se cierra su cama a las 8 de la noche y dice que después se abrió, al día siguiente todavía había como tiempo porque no estaba informado. Es un papel dentro del servicio. O sea, no ha salido a la prensa. Eso es lo que tengo entendido, lo que hemos visto. Entonces, ¿por qué se produjo todo este revuelo? Eso es lo que me llama la atención. Si teníamos, la ley dice o la norma decía que 2 días antes, a las 8 de la noche, se cerraba el tema, pero tenía 2 días previos por alguna circunstancia. ¿Por qué se armó todo este revuelo? Si eso es lo que nosotros al final podemos Muy bien. dilucidar. Perdón que lo hayamos interrumpido, pero era para no salirnos de lo que nosotros, porque nos enfrascamos en esto y no vamos a lo que nosotros nos interesa dilucidar. Sí. Voy a tratar de recordar. Sí, pero poder responder a todas sus consultas. A ver, bueno, primero lamento si fue muy latero o muy técnico. No, si todo nos sirve. Pero mi intención es poder explicarles no, si nos sirve el procedimiento. Porque nos vamos hablando una idea. De aquel día, 2 días antes de la publicación, que es el ciclo normal. Esto ocurre siempre, ¿ya? El reporte de validación ocurre siempre y las objeciones ocurren siempre, ¿ya? Pero quisiera partir también aclarando de que no se cerró el sistema, y por eso es que vuelvo a esta. Se cierra el cálculo una vez que ha sido validado todo el sistema, ¿ya? El correo, cuando se menciona de que hubo información de que se cerró el cálculo, eso es falso. Lo que hubo es un correo indicando entre los 2 especialistas, el informático y el estadístico, de que está la cuadratura.
Correcto. ¿Ya? En el fondo fue procesada bien la información. Porque sin ese correo, sin ese paso previo, no puedo empezar la validación, no se puede comenzar la validación. No tiene ningún sentido de que yo valide sobre algo que no tenemos seguridad de que fue procesado correctamente. Entonces, no es que se haya cerrado y se haya abierto y no es que nos fuimos a dormir y al otro día, abramos el proceso nuevamente. Cerca de las 8 de la noche sale la primera base cuadrada y se procede el proceso de validación. Y en ese proceso de validación se detectan casos anómalos y por lo tanto ante injustificación o justificación insuficiente y de acuerdo al impacto que estaban teniendo en el comportamiento de las divisiones, se decide descartar esos precios. Lo que provocó, y tal como aparece ahí, lo que ocurre es que se vuelve a procesar la información descartando estos 626 precios. Ese fue el procedimiento. Eso fue antes de la medianoche y el problema que ocurrió... ¿Usted no estaba solo? No, estaba el equipo que la había mencionado, todas estas personas que... ¿Estaban todos juntos anoche? Sí. Porque aquí se ha dado a entender la impresión más o menos que usted estaba solo. Claro, no. De hecho, yo no corro el programa. Ya hace mucho tiempo yo no... Entonces usted estaba acompañado por otras personas. Por supuesto. Con las personas que el informático, con el estadístico, con el coordinador de división, que el que también ayuda a argumentar la justificación o demostrar la injustificación, y el jefe de su departamento también. Perdón que lo interrumpa, pero no es un detalle. Es decir, la gente del INE sabía que usted estaba trabajando ahí con ese equipo. Sí. Y debe haber habido un guardia que los vio entrar, debe haber todo un personal, es decir, no era extraño. Así es. Porque aquí se ha hecho aparecer como que entraron por la ventana. No, es decir, ustedes formalmente se sabía institucionalmente que ustedes estaban trabajando. Sobre lo mismo. No era de acuerdo a lo mismo. Anteriormente nunca se había hecho, por eso era algo inusual que esa noche se hubieran quedado trabajando de las 8 de la noche en adelante. Otras veces había ocurrido. Otras veces, según lo que nos han expresado, otras veces no era de esa forma, se cerraba el índice a las 8 de la noche y no se movía. Entonces, es extraño lo que usted nos comenta, que después de las 8 se quedaron. Por eso hablamos de lo inusual que se produjo mediante esta auditoría que se hizo. Mediante su intermedio, por supuesto que es algo que no pasa todos los meses, pero no es algo inédito en la institución, y menos en un procedimiento de cálculo de indicador. Asimismo lo dijo el subdirector técnico subrogante, que no les había llamado la atención el horario, porque eso suele suceder. Son cosas que suceden, sobre todo cuando uno tiene la labor de asegurar la calidad de la información. Uno se tiene que quedar hasta que las cosas ocurran, hasta que podamos dar fe de que el resultado es el correcto. Y la verdad, dentro de mi experiencia de los 11 años que llevo en el IPC, me he quedado infinitas veces hasta tarde. Y no solo por el cálculo del IPC, sino por otras labores, cosas, por supuesto, propias del cargo, pero el quedarse dentro de la institución hasta tarde no es algo anormal. Y para el cálculo, tampoco. Espera que termine para que pueda... Sí. Siga. Y ahí abrimos una ronda de consulta. Disculpe, que quiero insistir nuevamente. No es que se cerrara el sistema y se volviese a abrir. Nunca se cerró el proceso. Sistema. El sistema se cerró hasta que se obtuvo el cálculo y la cuadratura con los cambios solicitados ocurrió. Vale decir, una vez solicitados los cambios, la autorización de los descartes de precios, de la edición de precios,
se corrió el cálculo en ambos sistemas y se logró la cuadratura, se cerró el sistema. Y eso ocurrió a alta hora de la mañana del día siguiente. Pero no es que... Sí, usted, disculpe, me hizo esa pregunta. No sé, disculpe, antes de poder contestar eso, no sé si contesté con eso no, es lo que para mí, sucedió es que para mí era muy esa claro noche. dejar que usted no estaba solo, No estaba porque aquí se dio la impresión, más o menos, que usted estaba solo y que no estaba con otros funcionarios trabajando y por consiguiente era de conocimiento desde el guardia que está en la puerta que usted estaba trabajando. De hecho, ¿Qué cambió de los meses anteriores a ese mes que 629 productos fueron tan mal tomados? Que es lo que infiero, digamos, al final del cierre del cálculo. Habían estudiantes en práctica, personas que no estaban capacitadas para tomar los precios. ¿Qué es lo que pasó de los meses anteriores a ese mes donde se produjo ese tremendo saguizado ahí? No creo poder tener todas las respuestas, pero lo que sí ocurrió es que se presentaron más anomalías en ese mes. Eso, insisto, no es algo que ocurra todos los meses, pero hay periodos en que se producen mayores anomalías a las que uno esperaría. ¿Y por qué ocurren esas anomalías? ¿Por qué ocurren esas? ¿A qué atribuye usted esa anomalía? ¿Mal hecha la encuesta? Pueden ser cosas del mercado, pueden ser cosas de los mismos equipos. Cuando uno está en un proceso operativo hay miles de factores que afectan. Clima, enfermedades, no se me ocurre más en este momento, pero las casuísticas ocurren día tras día. Y lo que sí le puedo decir es que el año 2018 sí fue un año muy intenso para el equipo IPC porque estábamos paralelamente con el cambio de IPC, estábamos con el cambio de canasta, entonces estábamos realizando la recolección normal, pero además estábamos preocupados de construir la nueva canasta. Por lo tanto, sí era un equipo que efectivamente estaba más estresado porque teníamos una Don mayor Felipe, carga. perdón una consulta. Y esto de determinar que el dato estaba malo es una cosa que toma no una persona, sino ustedes en conjunto en ese momento cuando vieron esto. Me refiero a esa noche. ¿Ah? No es que yo... No, por eso explíquenos quién determina que ese dato es anómalo. En Una base a los persona, un equipo. antecedentes, yo le solicito a mi equipo los antecedentes, que verifiquen, que detecten los casos influyentes, su justificación, y en base a esa información es cuando se autoriza el descarto. Una consulta. Cuando ocurre esta situación, ¿usted al otro día habla con el director para explicarle que hubo esta situación? ¿O no ocurre nunca eso? Es que creo que eso está ligado a lo que el honorable diputado también preguntó. Claro, pero cuando el director, el actual director Guillermo Patillo, llegó a la institución, él indicó que no quería estar en conocimiento de la cifra antes de la publicación. Eso fue lo que a mí mi jefatura me declaró. Yo no lo escuché personalmente, pero eso fue a mí lo que se me comunicó. ¿Y eso es habitual que ocurra? No, por supuesto. Porque él pone la firma después, ¿no? Él certifica que ese proceso... Se acostumbraba a eso. Se acostumbraba a que... ¿Y esta era la primera vez que él señalaba aquello? O sea, que es cuando llegó. ¿Desde cuándo? Él estableció esa política cuando llegó. Desde cuando llegó él dice, yo no quiero saber cuál es el No IPC que... No, en el fondo no. No, él declaró que no quería estar en conocimiento antes que el público. Pero, a ver, quiero entender. Yo me imagino que llega un documento a su oficina donde dice, este es el IPC
que se va a publicar. Eso es lo que él solicitó que no ocurriese. ¿Y quién firma y quién se hace responsable de lo que se entrega? Los que firman son los subdirectores. Subdirector de operaciones. Pero eso subdirector es gravísimo porque... Pero, a ver, quiero volver. Es decir, él nunca, desde que llegó, él nunca se hizo, entre comillas, responsable con su firma. No, Solo delegó en los subdirectores. Sí. ¿Y cuál fue la explicación que él dio de...? Como yo no estaba presente, no puedo revisarlo él. Es que lo vamos a tener que invitar de nuevo. Porque los otros directores dicen que siempre, por lo menos la señora Jimena Clark, que estuvo aquí, dijo que ella siempre lo veía antes que... O sea, de hecho, yo, como jefe de precios, después de la revisión del boletín y de las cifras con la subdirectora de operaciones, bajábamos a su despacho, le entregábamos el boletín y de hecho le comentábamos los principales hallazgos, los principales comportamientos del boletín. ¿Y en qué momento se detecta, entre comillas, que esto es una manipulación? Me encantaría poder decirle eso, pero es que... Forma parte del sumario. No es por eso. No. Lo que pasa es que yo nunca fui parte de la auditoría. A ver, es decir, a usted nunca se le comunicó nada, hasta que usted supo por la prensa que esto salió. Yo lo único que fui informado en febrero de este año es que se iba a comenzar una auditoría del IPC y mi superior inmediato, el subdirector de operaciones, me solicitó que cooperáramos y eso fue lo que le solicitamos a nuestro equipo, que prestaran toda la colaboración a la auditoría. Solo para entender, ¿usted solamente se informa cuando se comunica a los medios de prensa de que hubo esta, entre comillas, manipulación? ¿O nunca se enteró de nada? Solo me entero el 7 de mayo, si no me equivoco, cuando la PDI me toma la declaración. A ver, quiero entender. Su jefe no le dijo, mire, Felipe, quiero hablar con usted, porque tengo alguna sospecha de que aquí hubo algo. ¿Nunca? No. Nunca. De hecho, Es decir, sí. usted se enteró por la PDI Sí. que estaba siendo acusado de algo. Sí. El 7 de mayo él dijo que necesitaba hablar conmigo, nunca me recibió y luego me invitaron a conversar con los comisarios a tomar mi declaración. Perdón, siga, usted para no ser tan persistente yo, pero es que tengo Sí, otra pregunta. A ver, en lo que ha conversado acá y lo que ha dicho, ¿usted infiere alguna... ¿Qué intencionalidad ve en esto? Porque yo veo que usted dice que está todo limpio, que es algo normal trabajar hasta tarde, que lo que no dicen los anteriores jefes, ni la señora Clark tampoco lo dijo, y el actual director, de abrir nuevamente porque se cerraban computacionalmente y se hacía. ¿Usted ve alguna intencionalidad? ¿Cuál era su relación con el director nacional del INE? ¿Había una relación llevadera que se quebró con esto? ¿O hay algo más que usted pueda inferir que es lo que Estaba mirando aquí por aquí. está saliendo a la palestra? Porque la verdad es que no veo... Si me está diciendo usted que por tema número, operatorio y tal, no hay nada, entonces, ¿qué ve detrás de esto? ¿Qué es? Si tampoco lo llamaron, ¿cierto?, para decirle, tampoco, se enteró por la PDI, enviar a alguien, obviamente a la PDI es bastante más fuerte, y usted decir, bueno, ¿cuál es la intención aquí? ¿Dónde? No quiero, si usted no lo Mire, ve, yo voy a veámoslo. decir lo que no quiere decir el diputado. Pero lo que está instalado en algunos medios de comunicación es que usted aparentemente fue un conejillo de indias para tapar un hecho. Que en ese mismo momento, cuando se está denunciando esto, había un cuestionamiento a un viaje de los hijos del ministro Valente.
y estaba siendo eso la noticia en el país, y que se coludía con la situación de los hijos del presidente. Y por consiguiente había que opacar esa situación, y por consiguiente, curiosamente, coinciden, y yo soy testigo, porque vi cómo los periodistas acosaron al ministro Valente preguntándole por esto, y él no contestó y se retiró. Porque usted está convencido que aquí hubo un error. ¿Usted personalmente está convencido que hubo error en los datos y no manipulación? A ver, para responder a la primera parte de la pregunta... Sí. La verdad que yo no haría la apreciación que hizo el presidente con respecto a lo que dijo el diputado Mellado, su intermedio presidente. Lo que si me puede responder es lo siguiente. Si el dato era correcto después de que supuestamente de la manipulación, que es lo que nosotros subimos, ¿no es cierto? ¿Por qué la segunda aseveración que hay en el aura es que no hubo problemas con el IPC, si alguien ganó o alguien perdió? Porque al mes siguiente se corrigió. Entonces, esa es la duda que yo tengo, que hubieron dos datos en dos momentos distintos, ¿no es cierto?, sobre el IPC. Y esa es la duda que yo tengo. Porque si ustedes dicen, no, se abrió, se volvió, todo de acuerdo, esa es su respuesta, pero resulta que al mes siguiente se volvió a corregir, y por eso que dice que no hubo problema, porque entre las dos cifras al final se anularon y nadie ganó y nadie perdió, por decir una figura así. Entonces, esa es la aseveración que yo quiero, porque aquí esa es la investigación. Si el IPC es bueno o es malo, no que si... Vuelvo a hacer la misma pregunta si no me la entendió. De acuerdo a usted, ¿hubo manipulación o hubo error en el cálculo del IPC? Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Para mí... ¿O se aplicó la metodología de siempre? Sí. Para mí, el cálculo del IPC publicado es el valor correcto y el que se debió haber publicado. Es que no hubo un segundo dato. Es decir, no hubo ni manipulación ni hubo error, sino que se aplicaron los procedimientos que habitualmente, cuando se calcula el IPC, se aplicaron. Así es. Eso es. Esa es su absoluta convicción. Es mi convicción. Y como experto en la materia de 11 años, es mi convicción y creo que es lo que debíamos haber hecho. Porque, hago la siguiente pregunta, porque fueron dos auditores los que le llevaron un informe al director nacional del INE. Tengo entendido que era gente de muy poca experiencia en esta materia. Tengo algunas láminas donde también me refiero. Creo que son personas que tenían 2 años de experiencia y por consiguiente no manejaban. De hecho, los auditores... Pero está induciendo una respuesta. No. Yo creo que aquí lo que pasa es que deje que responda como corresponde. Está haciendo una pregunta para inducir una respuesta. Yo creo que lo que tenemos que preguntar si efectivamente qué hay detrás de este tema, qué es lo que él cree que hay detrás de este tema. Nosotros no induzcamos, digamos, a la respuesta, digamos. No, yo no estoy diciendo nada. ¿Quiere, señor abogado? No, solamente si me permite que todas las respuestas las va a dar, por supuesto, Felipe, pero que al menos reserven 10 minutos, porque sé que se sesiona hasta las 7 o algo así, sí, para que termine su exposición, porque diría que todas las preguntas que se han presentado acá están de alguna forma respondidas. Muy bien. Pero... o como quieran, pero que finalmente hay un momento en que pueda terminar su presentación. Siga, don Felipe, perdón, es que es la ansiedad nuestra es la ansiedad nuestra por saber qué es lo que pasó, pero bien, perdone si lo hemos interrumpido, pero... No, sí, entiendo el ánimo de querer aclarar las dudas. Bueno, no voy a seguir más con las recomendaciones porque también van a estar, pero... Todo lo que hemos hecho y todo lo que se hizo ese día está justificado en los párrafos que están adjuntos y lo que está en estos manuales, ¿ya? Eso es el mensaje que les quiero dejar. Y el otro, insistir nuevamente, no se cerró y se abrió. Nunca se cerró. Nunca se cerró hasta las 5 de la mañana. ¿Y por qué se cerró a las 5 de la mañana? Porque tuvimos problemas en el procesamiento. Ese fue.
no logramos la cuadratura. Desde las 12 hasta las 5 de la mañana estuvimos tratando de cuadrar. Y eso fue. Dijo que había ocurrido otra vez. Y bueno, sí, indicar que el director sí estuvo en conocimiento. A las cerca de las 12 de la noche un guardia se acercó a preguntarnos qué estábamos haciendo. Le dijimos, personalmente le dije que estábamos calculando el IPC y que me tenía que quedar en esa labor hasta que terminásemos. Esto sí escaló, llegó a conocimiento del comité directivo del INE, donde está por supuesto el director, y me consultaron a qué se había debido. Y yo, después de una reunión, al director le comenté que habíamos estado hasta más tarde validando la cifra del IPC. ¿Pero eso fue al otro día? Fue el lunes. ¿Antes que llegara la PDI? No, sí, no, esto fue el año pasado. Esto se calculó el 5, si no me equivoco, el 5. Pero usted informó al director. Sí, debe haber sido el lunes 10 de septiembre del año 2018. Él estuvo en conocimiento de que nos quedamos hasta tarde. Correcto. Siga. Ya, voy a tratar de retomar el hilo. Ya, pero como le decía, en esta lámina están las justificaciones de por qué hicimos y tomamos las determinaciones ese día. Con respecto a la auditoría y ciertas anormalidades que ocurrieron, ya, como yo ya las había comentado, en este manual y en el otro manual del IPC hay también lineamientos de cómo se tiene que realizar una auditoría y cosas mínimas que se deben cumplir, ¿ya? Ya les comenté que yo había estado informado que se le realizaría una auditoría al IPC, que le solicité la máxima colaboración a mi equipo con el equipo auditor, pero que en ningún proceso, en ningún momento se me consultó a mí como experto y como compilador del indicador algo de la auditoría. Hallazgos, plan de trabajo, estructura de las encuestas, nada de lo que estuviese referido a la auditoría se me fue comunicado hasta el día de hoy. Nunca se me fue considerado en ninguna de las etapas de dicha auditoría. Lo cual, en el manual internacional se recomienda que se le diga a los compiladores y que también se le dé, sí, y que se les vaya comentando los hallazgos y que se le dé la oportunidad al compilador para que también pueda aclarar dudas, cosa de que en el informe de auditoría no vayan a quedar cosas como erradas cuando faltaban aclaración. Son cosas que aparecen textuales. Sobre lo mismo, desde el 2015 que usted está en el INE, ¿cuántas veces los guardias fueron a decirle si estaba trabajando en la noche? Y después tuvo que el otro día decirle a sus jefes que estaban trabajando en el IPC. Sobre ese. Y el segundo, ¿cuántas veces desde 2015 en adelante hasta esa fecha usted vio este tema de que los cálculos no estaban correctos y que se abrió o no se abrió, o sea, no se terminó, digamos, de... Cerró más tarde. Cerró más tarde. No le podría dar una cifra ahora, pero sí ha ocurrido. Pero algo que ocurría. Sí, ocurría, y más de alguna vez le tuve que decir al guardia, más de alguna vez tuve que despertar al guardia abajo para que nos abriera porque ya se... ¿Para salir? Sí. ¿Qué pasa? Ya. Bueno, el cálculo también ese día comenzó más tarde. ¿Ya? Es algo que con tanta información de repente se me olvida mencionar, pero el cálculo de agosto de 2018 también comenzó un poco más tarde, nos retrasamos un poco, porque también había mucha sobrecarga de trabajo. Paralelamente que estaba con el cálculo del IPC y que al día siguiente además se publicaba otro de los indicadores que es mi responsabilidad, el índice de remuneraciones. Y el índice de costo de transporte, porque para mí esa semana la verdad que es bastante estresante, digamos por todas las actividades. Paralelamente estábamos trabajando con parte del equipo en la auditoría del IR, que el director mencionó.
Paralelamente yo tenía que estar realizando labores para dicha auditoría. Así que también todo el proceso de cálculo comenzó más tarde, ¿no? Eso también es un antecedente de por qué también justo ese momento también nos quedamos hasta más tarde, ¿no? Pero, como le insisto, es recurrente que los equipos de coyuntura, no solo de precios, sino también de otros indicadores, se tengan que quedar hasta más tarde en el proceso de cálculo, ¿no? Con respecto, bueno, ya les había mencionado algunas anormalidades que ocurrieron en la auditoría, que en el fondo nunca fui parte de esa auditoría de ninguna forma. Los auditores son analistas que llevan poco tiempo en el INE, los auditores líderes llevan poco tiempo en el INE. Uno de ellos lleva 1,7 años en la institución, el otro lleva 3 años. El que lleva 3 años nunca había trabajado en el IPC, lo cual también ellos lideraban el trabajo. Las recomendaciones del manual indican que tiene que haber un gerente de calidad a cargo de esto, cosa que no ocurrió. No estaban compuestos por equipos estadísticos, eran o economistas o ingenieros comerciales de comercio internacional. Como les mencionaba, no tenían de la experiencia en el IPC, carecían del conocimiento técnico de los procedimientos, particularmente del IPC. De hecho, requirieron de ayuda de otras unidades para poder complementar el informe. Requirieron de ayuda de otras unidades para poder construir el flujo operativo de este indicador, cosa que también era parte de su labor hacerla. Como le digo, nunca fui informado. Hasta el día de hoy, de hecho, entiendo que no está el informe terminado. También se me acusó públicamente de manipulación, como usted mencionaba, de hecho, sin tener conocimiento motivo de la denuncia hasta que me hayan tomado la declaración lo de la PDI. Y creo que todo esto fue agravado por no seguir protocolos de la auditoría y por no dar el tiempo a que se pudiese dar una instancia en discutir con los expertos del IPC del procedimiento que se llevó a cabo, ¿no? Las conclusiones de la auditoría se basan en información extraída en las entrevistas a ciertas personas que conocen el producto, no todas, porque yo no fui incluido, y hasta lo que yo conozco, nada del informe ni de las conclusiones fueron contrastados con lo que se indica en el manual metodológico del IPC, porque hasta el momento, por lo que yo he visto, no existe que diga tal como se indica. No veo que en sus conclusiones se indique que se falta a los protocolos ceñidos por el manual de la OIT. Y también debo decir que, contrariamente a lo que declaró el director nacional, el equipo auditor no rehizo los cálculos. Les vuelvo a repetir, no tenían estadísticos dentro del equipo auditor. Y que de hecho, luego de hacer sus conclusiones de la auditoría, tuvieron que realizar ejercicios y debieron solicitar ayuda al equipo estadístico del Departamento de Estadística de Precios para poder realizar esos ejercicios. Finalmente, quiero dejar establecido a toda la comisión que las decisiones que se tomaron se basaron en las competencias que me entrega y las herramientas que me entrega mi cargo, y por supuesto lo que indica los manuales metodológicos que son la Biblia del IPC.
que los descartes e imputaciones se aplican en varias etapas del proceso, conforme a la metodología expuesta en los manuales internacionales, y que se indica que en el mismo día de cálculo también se pueden realizar objeciones a las variaciones a los precios, a la información que fue recolectada, y que adicional al trabajo estadístico, al trabajo de la validación estadística, que puedan entregar pruebas estadísticas, es fundamental contar con un juicio experto y que sea un experto también el que esté liderando también estas decisiones, ¿ya? Y eso y mi juicio experto se respalda en la expertise que proviene de mi formación profesional y mi dilatada experiencia en el cálculo del IPC. Y finalmente decir que, agradezco que me hayan invitado, que mi intención es colaborar con cualquier instancia de investigación que ocurra. Lo he hecho en el sumario administrativo, he intentado hacerlo con ustedes, asimismo con el Ministerio Público, y entregué voluntariamente mi teléfono personal, mis cuentas corrientes, fue incautado mi computador, y todo lo he hecho abiertamente porque tengo la plena convicción de que lo que se hizo fue lo correcto, y que no tengo nada que ocultar. Muy bien, antes de dar la palabra al diputado Mellado, ¿usted considera que el sumario administrativo ha sido un debido proceso? Porque lo he escuchado que no lo han llamado, por eso le... O sea, he declarado 2 veces en el sumario administrativo. Ya. No conozco a cabalidad el procedimiento del sumario administrativo. No me encuentro en la posición como para decir si se ha llevado conforme, pero sí me llama la atención de que se haya iniciado luego de la denuncia ante el Ministerio Público y sin los antecedentes cerrados como evidencia. Probablemente esta pregunta no se la han hecho nunca. ¿Qué ha significado en lo personal para usted esto? Ha sido devastador. La verdad que ha sido brutal el proceso en sí. O sea, pasé de ser una de las personas como dentro de la institución que, no voy a decir que gozaba de mayor prestigio, pero era el hombre del IPC, de una larga trayectoria, siempre colaborativo, a ser el criminal, el manipulador, el pasar a estar en la prensa como alguien nefasto. La verdad que ha sido un periodo terrible, que si bien probablemente en los días de mañana no va a estar en la prensa mi nombre, pero soy el culpable de un crimen que no se cometió, que no existe tal crimen, y bueno, como alguien dijo por ahí, miente que algo queda, así que en el inconsciente de alguien yo voy a seguir siendo el manipulador, como siempre. Diputado, Presidente, gracias. Diputado Mellado. Gracias. Presidente, por su intermedio, ojalá pueda responder algo que nos llama la atención. Bueno, todas las autoridades han dicho que ha sido neteado, ¿cierto? Porque el mes de agosto subió 0,1, el mes de septiembre fue menos 0,1, por lo tanto el IPC del año no se vio perjudicado, el del año. ¿Por qué el 0,1? Para arriba, abajo. Puede haber sido 0,2 para abajo, puede haber sido, no sé, 0,1 de nuevo para arriba. ¿Por qué esos 2 meses donde supuestamente no se terminó de cerrar y se modificaron los números, por qué hablan de 0,1 para arriba y hablan de 0,1 para abajo? Justo para poder lograr netear, porque el tercer mes fue 0,0. ¿por qué 0,1? O sea,
llama la atención también que sea tan justo para poder netear una cosa y otra. ¿Tiene explicación? Es que mi labor es calcular el IPC con información verosímil y asegurar que el resultado sea el indicado. Las conclusiones que se puedan sacar de eso no me competen. Perdón, don Felipe, ¿usted siente que lo inculparon? Claro que sí. Sin haber habido un proceso, fue sancionado. O sea, desde el momento en que me citan para declarar como imputado sin tener ningún conocimiento previo y después haber sido sindicado como el responsable en una rueda de prensa. Claro que sí. Y eso es lo que me llevó a presentar una tutela. En este sumario administrativo yo me imagino que el director también irá a declarar, ¿no? Es algo que está en su conocimiento. Sí. Mire, después de ver el proceso de cómo se calcula el IPC, uno podría pensar desde afuera que se puede hacer trampa en diversas instancias. Por ejemplo, decirle a los encuestadores, o comprárselo a los encuestadores, entre comillas, para que busquen precios diferentes, ¿no es cierto? Podría ser un mecanismo, ¿no? No lo estoy acusando a nadie, sino que estoy elucubrando yo. ¿Ya? Podría ser, ¿no es cierto? O bien decirle a la gente que digita, que digiten, pues como nadie, ellos digitan nomás, por lo que dijo usted, ellos se encargan de digitar. Yo me puedo equivocar al digitar. Y ahí perfectamente se podría alterar el IPC. Estoy pensando... Sí, por supuesto. ¿Ah? Pero la idea es establecer mecanismos de control en cada etapa. La supervisión evita en esa primera etapa de que los... Claro, hay una etapa de supervisión de los encuestadores. Sí. Y ahí uno podría ser un colador. Claro. Pero cuando se digita, ¿hay un colador? También hay validadores, por ejemplo, de que la información que se está digitando corresponde a la que aparece en el formulario, porque hay un validador que se llama suma, que tiene que coincidir los números que digitó el digitador, que ingresó al sistema, tiene que coincidir con una suma previamente que hizo el encuestador. De esa forma se descarta de que haya una mala digitación. El equipo de revisión también... Si quiere me contesta la pregunta. Bueno, con la experiencia que usted tiene, si uno quisiera manipular el IPC, cambiarlo, ¿dónde lo haría? Si hubiera alguien con una mente perversa. Lo veo extremadamente difícil que ocurriese. Sí, lo ve que es difícil por los mecanismos de control que hay. Por los mecanismos de control, por las etapas de validación, y además porque el impacto, o sea, para poder producir el resultado deseado, tendría que controlar muchos factores, muchos. El resultado de la imputación, de cuántos precios van a entrar finalmente a cálculo. La verdad que pueden haber fuentes de error, distintas fuentes de error en el procesamiento de las etapas, pero manipularlo lo veo extremadamente difícil. Y usted, en este proceso duro, difícil, doloroso que le ha tocado vivir, ¿a qué cree? ¿A qué conclusión ha llegado? ¿Por qué lo inculpan a usted? ¿Por qué usted pasa a ser el acusado? ¿Se ha tratado de explicar eso? ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho yo? Si yo lo que he hecho es aplicar el procedimiento normal, ¿por qué se me acusa a mí? ¿No tiene respuesta para eso? ¿No sabe por qué? ¿Qué motivación pudo haber habido detrás? No conozco la agenda ni intereses de otras personas. Yo, la verdad, me dedico a hacer mi trabajo y es lo que me interesa. Si alguien tiene una agenda distinta... No. Que lo haya querido utilizar a usted, o que lo hayan querido... Puede ser, pero no lo sé, ni tampoco Ni ha estado en su pensamiento, ni en su reflexión aquello.
Y, ¿sabe? Yo quiero valorarle su declaración. Quiero valorar su declaración. Porque aquí lo que habíamos escuchado era, por decirlo de alguna manera, dos opciones. Que esto fue manipulación o fue error. Y usted nos acaba de decir, mire, ni lo uno ni lo otro. Aquí lo que ha ocurrido es que se han aplicado los procedimientos que normalmente se han aplicado y por consiguiente no hubo ni manipulación ni hubo un error. Y yo creo que es interesante lo que usted nos acaba de decir. Por eso que valoro y no ha parecido, y era importante escucharlo a usted. Para nosotros era muy importante, porque usted era el acusado. Sí. Y si por lo menos una comisión investigadora tiene que haber un debido proceso, donde se escucha a todas las partes involucradas. Y por eso para nosotros era muy importante su opinión. Y valoramos lo que usted acaba de decir. ¿Usted, señor abogado, quiere decir algo? Presidente, sí, solamente hubo un par de preguntas que tienen que ver con el estado del sumario, en fin, y el rol que le corresponde al director del INE en él. Y en rigor, y sobre todo el debido proceso, nosotros no podemos poner todos los elementos que vamos a hacer valer en su oportunidad, pero es evidente que aquí hay un problema de imparcialidad absoluto. O sea, el director del INE, antes de que se iniciara el sumario administrativo, llama a la PDI, lo inculpa públicamente y por eso hay en curso una tutela laboral. Eso también está en manos de los tribunales. Indudablemente es el que tiene que resolver el sumario que se ha iniciado contra Felipe López. Entonces, si usted pregunta por debido proceso, eso es por lo grueso, ni siquiera voy a entrar en los detalles. Otro dato relevante es que para poder hacer la instrucción del sumario hubo que mejorar de grado al fiscal del mismo. Entonces, también usted comprenderá que eso y otros aspectos no los vamos a traer acá a colación, pero usted preguntaba por debido proceso y ahí tenemos unos déficits bastante gruesos. Eso para que se tenga... Sí, también nos llamó poderosamente la atención que la persona que está participando lo subieron de grado y llamó la atención. Claro, porque si no, no habría podido ser el que llevara adelante el sumario. Entonces eso genera una duda, ¿acaso podrá tener la imparcialidad adecuada ante el pequeño trofeo que recibió? No sé, ¿acaso hay alguna consulta? Bueno, muchas gracias, porque claramente nosotros, a partir de lo que le hemos escuchado a usted y a otros expositores, nos vamos a ver en la necesidad de escuchar nuevamente al director nacional del INE, porque se nos han abierto muchas preguntas que él nos dijo una cosa y por lo que hemos estado escuchando, como que difieren de lo que él sostuvo aquí. Así que se haga justicia. Así sea. Muy bien. Nosotros suspendemos por 5 segundos para tomar unos acuerdos de invitados. Don Álvaro, nosotros tendríamos sesión ya El 2 de septiembre, presidente. el 2 de septiembre. Sí, La presidente. idea sería ahí invitar a los expertos financieros. Sí, acá hay unos listados que mandaron de... ¿Quién? A ver, mire. Antes que los expertos financieros teníamos propuesta al presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, que era la ex superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, al presidente del Banco Central, al presidente de la Asociación de Bancos. Esos tres era para ver el tema de las pérdidas de ganancias. Diputado Mellado, usted que, al igual que yo, interesado en esto, ¿le parece que viniera el presidente del Banco Central o el presidente de las instituciones de bancos e instituciones financieras? Sí. ¿Podríamos invitar a los dos? Yo creo que con ellos, ¿para qué vamos a mandar otro? Yo creo que son ellos los más indicados. Escúcheme, invítame al presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, que es lo que antiguamente era la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras. Los tres. Al presidente del Banco Central y al presidente de la Asociación de Banco e Instituciones Financieras. Sí, los tres. Ya los tres, ya. Sí.
¿Serán los 3 el mismo día? Es que por si fallan, lo invito a los 3. Ya, y usted coordine la agenda. Ya. Y después de eso... Sí, que Pero queremos saber cuál fue el impacto en la economía. Es eso. Nada más. Por la supuesta manipulación o el... Claro. O, ¿cómo se llama la otra palabra? Manipulación o error. No, perdón, es que yo no le voy a poner tanto detalle. Le voy a solicitar que me informen acerca el impacto de la economía respecto de la variación del IPC en relación al mandato. O sea, las expectativas. Bueno, le puedo poner eso. Es que si eso impactó en la economía positiva o negativamente, pues, y quiénes ganaron o quiénes perdieron. Ya, perfecto. Un valor de expectativa de IPC y resulta que hay otro. A mí me gustaría comentar entre nosotros. ¿Estamos siendo televisados? Sí, está siendo televisado. Estamos haciendo... Entonces levantamos la sesión. Ya, acordado invitar a tu... Muy bien.